Hay viajes que comienzan con un boleto de avión y otros que nacen de una corazonada que no se deja callar. En este episodio nos acompaña Valentina. Ella es periodista y profesora de yoga, una optimista increíble que ha recorrido el mundo desde bien chica usando visas Working Holiday hasta decidirse por segunda vez visitando un país que ese era en el que se tenía que quedar y hacer su base por un rato, porque nada es para siempre, como dice ella. Ahora vive en Australia y conversamos sobre la valentía que tomó desarmar su vida conocida, la flexibilidad que tuvo que tener para adaptar la práctica y todo el entorno, y luego cómo la verdadera migración no ha sido solo pasar de geografía en geografía, sino también sus búsquedas internas y sus aprendizajes. Así que bienvenidos a este episodio de Todos los caminos llevan al mat. Hola, hola. Bienvenidos a otro episodio de este podcast de Todos los caminos llevan al mat, en el que tenemos el gusto de tener una invitada de lujo, porque no tiene en el cuerpo una sola migración, sino muchos años de práctica y varias migraciones. Yo conocí a Valentina yo diría que un poco antes de la pandemia en Antofagasta, en Chile, pero sé que a partir de un momento de su vida estuvo dándose vueltas por varios lugares del mundo y quería traerla a este espacio que, gracias a Dios, aceptó y que agradezco que comparta con nosotros porque tiene mucho que contarnos y mucho que decirnos sobre sus motivos, sobre cómo lo ha sobrellevado, cómo la vida le ha cambiado. Vamos a estar fascinadas de conversar cómo los días difíciles se palean y cómo los días fáciles se llevan y se integran a la vida. Entonces, bienvenida, Valentina. En este momento estás Muchas desde Australia, pero antes de eso has pasado varios charquitos. Hola, José. sí. Hola. Hola, Vale. Bueno, Hola. aprovechar de decir que muchos de los invitados que tenemos a veces llegan porque Jericó los conoce, otras veces porque yo los conozco. Y en este caso, a la Vale yo no la conozco, lo que hace más entretenido también para mí. Y me encantaría poder lanzar este espacio, ¿vale? De conocerte un poquito más. ¿Qué te motivó a moverte? Y aquí en este moverte, en estos múltiples moverte, yo creo que han habido motivaciones distintas, me imagino. Si nos pudieras contar Ujú. un poquito, sería bacán. Dale, sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Y sí, mira, la verdad es que creo que el viajar es algo que venía conmigo desde que nací, yo creo. Desde que soy muy chica, desde que iba en el colegio, en básica, sentía esa curiosidad de viajar, nunca me hizo sentido ese esquema de como de ir al colegio, después ir al colegio, ir a la universidad, después trabajar, después jubilarse y después ser viejita y recién tener libertad para poder viajar. Como que no me hacía sentido eso, como que decía, ¿cómo va a ser así? Y yo le preguntaba a los adultos, a mi familia, qué sé yo, a los profesores, adultos de confianza, y como que me decían, no, que es así, que hay que trabajar, hay que estudiar, hay que juntar plata y que después cuando uno se jubila uno puede hacer esas cosas. Esa es la Y algo vida. dentro de mí, y yo como que lo escuchaba y como que mi razón decía, ah, ya, pero algo dentro de mí como que decía, no, no es así, no es así, no es así. Bueno, crecí con esa sensación toda la vida. Y cuando ya iba en cuarto medio, claro, tenía que hacer la PSU, mi familia siempre me educó como que tenía que ir a la universidad, entonces tenía como esa presión de ser profesional. Y bueno, la fortuna también de que mis papás me quisieran mandar a la universidad, porque no todo el mundo tiene esta posibilidad en Chile al menos. Entonces fue como, tenía que dar la PSU, tenía esa presión y yo decido no hacer la PSU. Y no la pagué ni nada en el colegio y bueno, ahí mi mamá se enteró y llegaron con la inspectora y todo, pero ¿cómo no pagar la PSU? Y yo no, pero mamá, acuérdate que yo quiero viajar, yo no quiero estudiar. Bueno, por presión también de mis papás, como que di la PSU sin estudiar, sin prepararme, sin ningún estrés, súper relajada, pensando que me iba a ir mal. Y me dio un puntaje no tan malo como para poder postular a algo. Postulé a algo que fue periodismo, que era dentro de las carreras que vienen en Antofagasta lo que más me gustaba porque se veía como más dinámico, como más entretenido. Quedé y mi papá me dice, ya, si tú terminas la universidad y no te echas ningún ramo, o sea, pasas todo sin reprobar nada, cuando salgas de la universidad yo te apoyo con un viaje. Y terminé. Yo tenía 23 años y ya era profesional y yo, bueno, me quiero ir.
Y ahí empecé a trabajar ese primer año, me acuerdo, porque tampoco tenía ningún plan a dónde me iba a ir ni qué iba a hacer. Y empecé a trabajar ese primer año después de que fui profesional y ahí llega un amigo de repente y me dice, hay unas visas Working Holiday que nadie tenía idea en ese tiempo que lo que eran, dónde, qué lo que eran. Bueno, la cosa es que él llegó con esa noticia, aplicamos a una Working Holiday para Nueva Zelanda y ya con ese plan yo le digo, papá, mira, tengo esto, tú me dijiste esto. Y mi papá ahí me apoyó, mi mamá también, ya todos se motivaron, todos siempre supieron que era mi sueño de toda la vida. Entonces, como que yo ya había cumplido, ya había terminado el Mm. colegio, había terminado la U y yo ya quería viajar. Y ahí me fui a Nueva Zelanda. Ese fue mi primer viaje. Me fui a Nueva Zelanda con dos amigos. Bueno, con este mi mejor amigo de la vida y con su hermana mayor, que también era mi amiga. Y ahí empezó una aventura que transformó mi vida. En verdad, respondiendo a la pregunta, creo que, como te digo, fue algo que venía conmigo, como de toda la vida. Y la verdad que cuando empecé a viajar, me di cuenta de que sí, de que escuchar al corazón y de que seguir los sueños y los impulsos de la intuición, del alma, de no sé cómo llamarlo, es todo lo que está bien, porque en verdad después de eso aprendí muchos aspectos de mi vida. O sea, podría estar 1000 horas hablando de todas las cosas que yo descubrí ahí, como que entendí el concepto como está de la magia, porque las cosas que te pasan cuando tú estás en el lugar donde eliges estar, donde deseas estar y te atreves a hacerlo pese al miedo, a las dudas, a no tener un plan, a nada, pero vas y sabes que estás donde quieres estar y con esa felicidad interna te cruzas con gente que te ayuda, te pasan cosas de repente que quizás no son tan buenas, pero porque te quieren mover a otro lugar donde está eso que sí es excelente y perfecto para ti, para aprender lo que Mm. tienes que aprender en ese momento. Eh, entonces sí, fue muy transformador y no sé, siempre le he recomendado a todo el mundo que conozco que viaje. A la gente joven que conozco, viajen. Es como la, Ya, pero tu, para mí la escuela de tu la vida. primer viaje fue a Nueva Zelanda, pero no paraste ahí. No, bueno, no paré ahí. En Nueva Zelanda, ahí estuve un año y medio. Después de ese año y medio, ahí junté plata porque podíamos trabajar con permiso y bueno, se ganaba mucho más que en Chile haciendo trabajo. Yo en ese tiempo no hablaba nada de inglés y hacía trabajos en campos, principalmente en campos, en fábricas, trabajos que no se necesitara hablar, la verdad, como más Mm. mano de obra. Y ahí junté plata, vivía mucho en hostel, casas compartidas, entonces también ahí aprendí mucho de otras culturas porque vivía con gente de Argentina, siempre con la comunidad latina, pero ahí también aprendiendo mucho de cómo de repente encontrarte con un argentino, con un peruano, cualquier persona que hablara español en ese momento, era como encontrarte con un familiar, era como, no sé, no sé, era otra cosa. Y de repente también yo era más chica en ese tiempo, entonces como que existía como ese sentido de patriotismo, quizás más arraigado, más inculcado, que te enseñan por lo menos mucho en Chile, como de que, o quizás en todos los países, como de amar tu país, de amar tu país lo mejor, la bandera, no sé qué, y como esa rivalidad con los países hermanos. Cuando tú viajas, como que todo eso desaparece, o sea, como que no existen las barreras, tú te encuentras con un latino y es como que da lo mismo si es chileno, si es peruano, si es boliviano, somos latinos, somos personas, da lo mismo Se ahí al extiende país. la familia, ¿no? Se extiende. Sí, sí, absolutamente. Entonces, ahí ahorré plata en ese tiempo en ese viaje y como mi objetivo del viaje también era aprender a hablar inglés, me pagué un curso de inglés 3 meses, que estuve con visa de turista 3 meses más en Nueva Zelanda y de ahí ya me fui a viajar 6 meses por Asia y Europa y me gasté toda la plata viajando. ¿Y aprendiste inglés? Aprendí inglés, no fluido ni bilingüe, pero sí aprendí mucho más de lo que ya sabía. Sí, aprendí. Sigo aprendiendo. Creo que me cuesta mucho el tema de los idiomas porque inglés es algo que he estudiado toda la vida y aún así es algo que sigo aprendiendo cada día, como que no me considero bilingüe todavía. Por ejemplo, atreverme a hacer clases de yoga en inglés es algo que recién estoy haciendo después de muchos años. O sea, ese viaje de Nueva Zelanda, te digo, fue el 2012, estamos a 2026 y es algo que recién me estoy atreviendo a hacer. Mm. Así que
creo que la barrera idiomática ha sido un tema para mí, pero que vamos derribando y trabajando día a día. Oye, ¿y a dónde estás ahora? Ahora estoy en Australia. ¿Y hace cuánto tiempo en Australia? Bueno, Australia tengo 2 capítulos, pero este último del 2023. Llegué de vuelta y la primera vez estuve del 2018 al 2020. Y de ahí nos fuimos con mi pareja, hablo en plural porque desde ahí ya estaba viajando con mi pareja. Eh, y nos fuimos, fue toda la pandemia, después de la pandemia nos fuimos a Costa Rica, bueno, durante la pandemia como que escapamos de Chile porque Chile estaba muy pandémico y apenas abrió frontera Chile nos fuimos a Costa Rica. En Costa Rica estaba cero pandemia, así que ahí nos quedamos como 2 años y después de eso decidimos volver a Australia, teníamos la posibilidad de volver a Australia y ya, bueno, después de tantos años viajando, ya no tenía los 20 de Nueva Zelanda, ya tengo 37. Y ya como que empecé a sentir una gana, una necesidad, no sé si necesidad, pero una gana, un deseo como de ya tener un lugar. Como que estaba un poco cansada de que mi vida fuera la mochila y que cada vez que me cambiaba de ciudad, de lugar, tenía que regalar y vender y deshacerme de todas mis cosas y volver y comprarme de nuevo que la cama, que no sé, los platos, la olla y armar todo de nuevo 1000 veces. Qué rico sería tener un lugar, una casita, un lugar donde de ahí sea mi base, yo dejo mis cosas y quiero viajar y me voy con una mochila de mano y viajo y liviano, más liviano, no con todas las cosas. Ujú. Principalmente aprendí a ser muy liviana, la verdad, de cosas de ropa y eso me da lo mismo, pero no sé, me pesaba dejar mis libros, por ejemplo. Eh, Cada vez que viajaba, regalar todos mis libros que hoy, de mis libros que decía dónde voy a volver a conseguir, por ejemplo, que no son libros que uno lee y los deja, son como, no sé, como bibliotecas que uno acude constantemente y tener que dejar todo eso porque también, bueno, cuando empecé a viajar a Nueva Zelanda eran otros tiempos y uno se podía llevar 2 maletas de 40 kilos, que era casi llevarse toda la vida, y ahora es una maleta de 20, entonces como que ¿dónde meto mis cosas? Y volvimos con esa idea de volver acá como a echar un poco más de raíces, no para siempre, nada es para siempre, pero que sea esta la base. Creo que Australia, al estar tan lejos del resto del mundo, como al ser una isla, un continente aparte del resto del Mm. mundo, como que genera una sensación como más de que estás lejos de todo lo que está pasando, de las guerras, de toda la locura del mundo. Como que acá hay una sensación más al menos para mí, como más tranquilidad, más seguridad. No sé, igual acá los australianos se quejan de que está peligroso, como en todos lados, pero bueno, uno que viene de Latinoamérica, uno dice, no, no es peligroso. No, no saben nada, no tienen Claro, idea. no saben Oye, nada, claro. no saben nada. Entonces, estar en Australia ahora es como tu base, tú misma dijiste, es como que aquí llegué y en el fondo Sí. es como que aquí estoy armando base, ¿no? Aquí estoy armando de verdad algo, pero, y ya habías estado antes en Australia, pero cuando llegaste y era como decisión, aquí me voy a quedar un rato, es una decisión, ya eso Mm. sí, desde donde yo lo veo, ya es de verdad una decisión migratoria, es como Sí, que pero ahora me quedo. Ahora nos quedamos, ahora echamos un poquito de raíces, quizás no eternas, pero ahora sí vamos a echar raíces. Tanto echaste raíces que ahí está tu beba preciosa con ustedes en casa y que ahora es una australianita en el fondo, porque ahí va a crecer. Entonces, siendo que era la segunda vez que llegaste y que ahora el propósito era de verdad quedarse ahí, echar raíces y migrar hacia Australia, eh, ¿encontraste cuando llegaste algo que te chocara, que no era como tú esperabas, que se convirtiera en una aventura más difícil? ¿Y cómo te paraste ante eso? O sea, cuéntanos un poco cómo fue ese aterrizaje. bueno, te refieres a esta segunda vez acá en Australia, ¿no? Claro. Sí, porque es distinta. Sí, Las otras eran como que todavía no habían sí, decidido quedarse. Ahora ya esta vez definieron que ese era el lugar donde iban a estar. claro, sí. Bueno, ahí yo también como un poco haciéndome un autoanálisis o un trabajo interno como de
como dices tú, como bueno, esta es una decisión que yo tomé, porque también mi instinto como, no sé, de Sagitario, de como esto que les digo, como que nació conmigo, como que tan inquieta, como que a veces igual yo le digo, me da la alguita marina, como que me da el ahogo, como que, ay, voy a estar acá, ya, y como que eso me genera como una ansiedad, como de que, ay, no, pero y si quizás no, hay que moverse, hay que viajar, Mm, como de hacer estrés eterno, no, estoy acá con un objetivo y eso no significa de que va a ser para siempre, es como vamos a obtener la residencia aquí y eso nos va a dar eventualmente la libertad de poder movernos, pero siempre tener la posibilidad de volver a Australia, que es un país que nos gusta mucho, que nos da tranquilidad, que nos da seguridad, que nos da muchas cosas positivas. Pero ahora en estos momentos, por ejemplo, algo difícil para nosotros o para mí es que no estoy en la ciudad que elijo vivir. Si bien es un lugar maravilloso, es una reserva nacional, es un lugar muy turístico, es el rainforest más antiguo, más lluvioso del mundo, el bosque lluvioso más antiguo del mundo, es un lugar precioso al que estoy muy agradecida de estar viviendo acá, pero no es el lugar que yo elijo vivir. O sea, yo soy más playera, a mí, yo soy de Antofagasta, una ciudad muy playera, muy costera, toda la vida sol, calor, y acá tenemos 6 meses de lluvia. Entonces, no, si yo tuviera que elegir un lugar en Australia para vivir, no sería este. Entonces, ¿Sería, también sería dónde? Quiero saber. la verdad, Australia es un continente gigante y yo no lo conozco todo. Me encantaría, siempre tenemos el sueño acá con mi pareja de terminamos la visa acá para poder ser residente y la idea sería ojalá poder tener la oportunidad de darle la vuelta a Australia y encontrar el lugar que nos gusta tanto. O sea, que nos guste más para elegir quedarnos. Pero por ahora, por lo que conocemos como la costa este, pues como el lado más habitado de Australia, donde está toda la zona de Sydney, Brisbane, Melbourne, todo este lado este del país. Eh, yo creo que nos gusta más la zona como de Gold Coast, que nosotros somos muy playeros, yo hago bodyboard, mi pareja hace bodyboard, hace surf. Entonces, acá no hay olas, porque acá lo que es la atracción turística es el buceo, porque está la Gran Barrera de Coral. Mm. Entonces, al estar la Gran Barrera de Coral, es como una pared natural de rocas que impide que entren las olas. Entonces, para nosotros es como, es hermoso, las playas hermosas, paradisíacas, llenas de palmera, agüita transparente, arena blanca, pero muy tranquila, no, mm. no hay una posibilidad de surfear ahí. Entonces, no es el lugar ideal para nosotros. Si bien es hermoso y estamos felices de estar acá, no es el lugar que elegiríamos para vivir. Ok. Eso por un lado yo creo que fue algo o es algo que nos costó tomar la decisión, quizás, por eso en un principio nos fuimos y después decidimos volver. Y lo otro, también el idioma un poco. Como les decía, el idioma para mí nunca se me ha hecho fácil del todo. Si bien hoy en día ya estoy haciendo clases de yoga, estoy haciendo lo mío en inglés y todo, aún sigue habiendo una barrera. O sea, yo estoy constantemente estudiando porque si no las clases me salen, siento muy monótonas. O sea, yo puedo hacer distintas secuencias y todo, pero la manera en cómo hablo, como digo, las Explicarles, indicaciones claro. son siempre Mm, las mismas. Entonces, en español yo puedo decir las cosas de distintas formas. O sea, llevo un pie adelante o poner el pie entre las manos. No sé, una misma indicación de distintas maneras. En inglés como que tengo siempre lo mismo y es un trabajo constante estar aprendiendo, buscando cómo decir las cosas de otra manera, sinónimos, la pronunciación, que se me entienda bien. De hecho, cuando estuve en el 2018, en la vez anterior en Australia, hacía limpieza en una casa particular y la señora era una familia de la India y hacía una vez a la semana aseo ahí y la señora me dijo, ¿y tú qué haces en Chile? Yo le dije, no, yo soy periodista y soy profesora de yoga. Ay, me dijo, yo hago yoga, ¿por qué no me haces yoga? Y yo me emocioné mucho, y yo decía, ay, ya, sí, me quiero hacer yoga. Pero la verdad nunca me atreví a hacerle yoga, porque nunca me mm, atreví a hacerlo en inglés. Siendo que yo mi curso de yoga lo hice en India, lo hice en inglés, yo mis primeras clases de yoga, mis primeros estudios de yoga fueron en inglés, pero después de eso toda mi trayectoria, toda mi vida yoga fue en Chile, en Latinoamérica, en español, y nunca me sentía como capaz. Ahí como que entra ese ego que te dice, no estás preparada, no eres capaz, todavía no, te falta. Y bueno, nunca lo hice, nunca lo hice. Pero lo aquí que yo voy a sí meter siempre, la cuchara en preguntarte precisamente si
eso que traías como las herramientas que uno va aprendiendo en la medida que practica y que avanza en la práctica en términos más bien de observación y de autorreflexión y autoestudio. ¿Tú sientes que colaboraron en que tú finalmente te atrevieras a hacerlo más, mejor, a confrontar esos miedos, ¿no? Porque dijiste, bueno, el ego, ¿no? Y esos son lenguajes que uno utiliza, yo quisiera pensar como practicante de yoga que uno no usa a la ligera esos términos sobre ego, desapego, etcétera, sino que los ha procesado, de verdad los ha integrado y Mm, entiende de qué está hablando cuando dice mi ego no me permitía hacer esto. mm. ¿Desde dónde, no? ¿Tú crees que, esto es como para redondear que la pregunta sea, ¿tú sientes que ser practicante de yoga y paulatinamente convertirte en profe también te ayudó en el proceso de integración en el lugar donde estás viviendo? ¿Te ayudó a tomar decisiones durante los distintos estados de tu proceso migratorio? ¿De alguna manera colabora que usas esas herramientas? Sí, absolutamente, Mm, absolutamente. Creo que tanto las cosas como del aprendizaje del yoga y como también el mismo viaje, como te decía, siento que el viaje ha sido una escuela maravillosa de vida para mí y sí, pues tratar de siempre verle el lado positivo a las cosas. Como todo ser humano, obviamente, a veces caigo en la queja, en mirar las cosas negativas, que porque a mí, pero después, como dices tú, con todo el conocimiento, el estudio, las conversaciones compartidas, las experiencias compartidas gracias mm, al yoga y todo, como que miro al otro lado, bueno, está bien, está esto aparte, pero ¿qué hay en el opuesto? O sea, las cosas que sí he logrado, las cosas que sí mm, me están pasando bien, eh, pucha, elegí estar acá y lo logré y eso ya es un paso ganado. Una experiencia que creo que me marcó mucho y creo que ahí también hubo un cambio muy importante en mi práctica de yoga en mi vida fue cuando estuve haciendo un viaje por Sudamérica, porque tenía la gana de viajar sola. Me di cuenta que había viajado mucho, pero siempre acompañada, que al final nunca en verdad había salido de mi zona de confort de hacerlo mm, sola. Todo por tierra, todo por bus. Y bueno, en ese tiempo, hasta ese momento, yo practicaba siempre muchas ashtangas. Ashtanga era como mi práctica base. Yo siempre he sido muy curiosa de aprender otros estilos, pero mi base, mi práctica personal, siempre, siempre, siempre fue ashtanga. Y, y bueno, estaba en Argentina, me acuerdo, y me dio un lumbago terrible, terrible. Así que no me podía mover, no me podía parar de la cama. Y bueno, me sentí un poco mejor, esperé como 3 días de reposo, nunca me había dado algo así, y seguí viajando con dolor de espalda, me puse la mochila backpacker, me fui en un bus terrible, y cuando llegué al siguiente destino, que era Mar del Plata, estaba en Buenos Aires, llegué a Mar del Plata, no me podía poner la mochila, el señor del bus que me pasó el equipaje me decía, ¿dónde te lo dejo? Y yo, no me lo puedo poner, no me podía ni estirar, no me podía ni enderezar, llegué tan mal del viaje. Bueno, la cosa es que cuento corto, lo pasé muy mal con la espalda, llegaba a casa de gente que yo no conocía en ese tiempo, viajaba haciendo Couchsurfing, que es una aplicación, es una página donde tú buscas alojamiento, es como la comunidad viajera que le abre una pieza o el sofá a gente que no conoce y tú postulas, tú aplicas y dices, ¿me puedo quedar en tu casa? Sí, ¿por cuántos días? 2, 3, y así vas haciendo como intercambio cultural. Y yo llegaba a casa de gente que no sabía y no me podía ni mover. Llegaba más encima enferma. oh, Entonces, me acuerdo que la pasé súper mal. Creo que hubo un cambio muy importante en mí y en mi práctica porque, bueno, la Spanga es una práctica súper física y donde es una serie constante siempre y súper desafiante físicamente y yo como estaba, yo no podía mover ni la cabeza. Entonces también ahí entró otra vez esa lucha interna, o sea, de cuestionarme todo desde cero. Después de mm, llevar practicando ya muchos años, ¿para qué practico? ¿Por qué practico? ¿Para hacer esta serie? ¿O porque me hace bien? Como que empecé a cuestionármelo todo. De repente mi práctica pasó de ser una serie de ashtanga de 2 horas a ser sentarme y poder mover las articulaciones, poder respirar y meditar y era perfecto. Entonces, acá transformar todo. Y ahí cuando hice ese cambio mental de ver eso como algo positivo, algo que me estaba mostrando un nuevo camino de ver mi práctica,
me empecé a cruzar con personas, lo que les decía al principio, como la magia de la vida, como que me empecé a encontrar con personas y cosas muy lindas. Por ejemplo, me encontré con un concierto de mantras, nunca había ido a un concierto de mantras, no sabía que existían conciertos de mantras. Una experiencia maravillosa en una sala así, todos tocando mantras, todos cantando, que se te sentían las vibraciones por todo el cuerpo, maravilloso. Y ahí conocí gente, y después con esa gente, con una persona me fui a vivir con ella, una señora de la edad de mi mamá, que somos amigas hasta el día de hoy, que de hecho ahora piensa venir a Australia, iba a verme a Chile. Yo no sé, cosas muy lindas y que claro, yo digo en un principio fue una enfermedad, algo negativo, algo malo, pero al final, gracias a eso, aprendí mucho. Entonces, le encuentro sentido cuando te pasa algo malo, siempre es porque algo mejor viene. Muchas cosas positivas vinieron después de eso. Yo me quedé pensando en esto de la magia, porque si bien ¿Mm? creo que hay magia en muchas cosas, pero quizás también puede que tenga que ver como la conciencia que te entrega la práctica, porque finalmente suceden muchas cosas diariamente, mágicas, pero no siempre las vemos. Exacto, sí, es verdad. Y lo que tú relatas es como que hubo un momento como que tomaste conciencia y empezaron a suceder cosas mágicas. Mm, Como que lumbago, me siento mal, no sé qué. Ah, tomo conciencia de que hay algo que quizás no estoy haciendo bien, o que quizás te puedo cambiar, o puedo agregar, que no solo la práctica de Ashtanga es la práctica que me puede acompañar, y empezaron a aparecer otras cosas. ¿Puede ser? mm. Me equivoco. Sí, absolutamente. No, absolutamente, absolutamente. Y claro, por ejemplo, cuando me fui a hacer mi curso de yoga, cuando salí de Nueva Zelanda y les digo que viajé 6 meses por Asia, ahí fue cuando fui a India y decidí hacer instructorado de yoga allá. Y yo también, pues yo llegué ahí, nunca en mi vida se me pasó por la cabeza ni ser profesora de yoga. No, yo era periodista y yo venía a aprender inglés y volver a Chile a ser periodista. Eso era lo que yo pensaba que iba a ser mi vida. Entonces, cuando me fui a Nueva Zelanda y dejé de hacer actividad física porque las jornadas laborales muy largas, también empecé a conocer mucha gente, como que le di prioridad a otras cosas, dejé muy de lado mi salud física. No hacía deporte, actividad física, y yo siempre fui como de andar en bicicleta, de ir al gimnasio, de hacer algo, salir a caminar, de siempre moverme. Entonces en Nueva Zelanda me empecé a sentir muy sedentaria y dije, bueno, no tengo mucho tiempo, no me da el tiempo para salir a hacer deporte, ¿qué hago? Voy a hacer videos de body balance por YouTube, dije yo. Y empecé a buscar y no encontraba nunca de body balance, pero me aparecía yoga, pilates, y empecé a hacer yo por YouTube. Y me empezó a encantar, me encantaba, encantar el yoga, el saludo al sol. Y como empezó a encantar, quise entender de qué se trataba esto del yoga. Entonces me puse a averiguar por Google, empecé a leer, empecé a buscar libros en la biblioteca, empecé a tomar clases en Nueva Zelanda, y así empecé yo una práctica muy autodidacta. Entonces, cuando decidimos ir a India, o sea, a Asia con mis amigos y entre eso ir a India, dije, bueno, voy a ir a la cuna de esto, tengo que hacer algo, pues hacer un cursito, hacer alguna cosa, ir a un ashram, algo hacer. Y entonces se lo comento a mi mamá me dice, no, pues yo digo, voy a ir a hacer un ashram, voy a ir a un ashram de una semana o está la otra opción de hacer un instructorado de un mes intensivo. Y mi mamá, pero hacen instructorado, pues si ya vaya a estar allá, se lo tiro. No, pero yo no es para ser profesora de yoga, es como para aprender más nomás. Siento que es más completo, quizás. Sí, no, hace eso, me dijo mi mamá. Yo le dije, sí, pero es que igual está caro y la cosa es que entre mi mamá y mi hermana, mi papá, no sé, como que entre todos hicieron una vaca y No. me pagaron el curso. Y yo llegué bien relajada, yo pensando que yo voy a practicar, bien relajada. Y de repente me llego y me pasan así una torre de libros, un mat, ya. Y yo así, hay Llegó que la hacer motivación. trabajos, hay que hacer disertaciones, hay que hacer clases. Y yo sí me empecé a estresar. Yo no venía preparada para esto, para tanto estudio, pero empezamos las clases los días, me empezó a enamorar tanto, todo tan interesante, todo tan fascinante. Igual es un mes lo que yo hice al menos, pero es tan vivir la vida yogica desde que te despiertas, los hábitos, despertarte a las 6 de la mañana a practicar, continuar con respiración, continuar con meditación, para recién después desayunar, después tiempo libre para como absorber e integrar todo, después clases de filosofía, clases de anatomía, como todo tan completo y así todos los días por un mes completo, que es toda una transformación también. Pues, por ejemplo, yo en ese tiempo fumaba un montón de cigarros, yo durante ese mes no fumé nada y desde ahí como que
prácticamente dejé el cigarro, o sea, después volví a fumar un poco, pero llegué a Chile y ya lo dejé por completo. Y como que fueron transformaciones muy profundas también, entender todo desde otro lugar. Bueno, ¿tú crees, Y Vane, bueno, lo que que les quería ese mes que tú tuviste, que era como intenso y así, así tipo completo crush y cambio y transformación, son aplicables a la vida diaria? ¿Tú todavía adhieres a esas cosas, como que esas herramientas que te entregaron? Porque claro, era un intensivo, tenían que compilarlo todo en un momento en que tú estabas prácticamente aislada de un entorno de vida cotidiana. mm, Hoy en día puedes seguir aplicando eso en versión la vida, con además una nene pequeñita y yendo a trabajar y todo, ¿se puede? sí, se puede, o sea, hay cosas. Pues, por ejemplo, algo que me quedó ahí marcado era, yo solía ser como bien desordenada en mi vida, en mi pieza, por ejemplo, yo era bien desordenada en otras cosas. Y por ejemplo, me acuerdo que cuando llegamos ahí tenía mi habitación para mí sola y tenía como una hojita que estaba en la mesita que había en la habitación y que la hojita te decía no como obligación, sino como recomendación, que trates de mantener el espacio ordenado, eh, porque eso te va a ayudar, te va a facilitar a que puedas integrar mejor los estudios, el aprendizaje, no sé qué. Y yo así como, ah, mira la hojita, la tiro por allá. Desordenada, la tiro por allá. Pero después como que empecé a aplicar eso. Como que, a ver, voy a tener, la pieza era como una pieza doble, pero estaba yo sola, entonces habían dos camas de una plaza separadas por un velador. Y yo en la cama que no dormía, un desastre, pues toda mi ropa, mi mochila abierta, toda la ropa así, todos los libros, todo era como una bodega esa cama. Y como que la empecé a ordenar, empecé a mantener este orden, empecé a ordenar el baño, como a hacer como pequeños rinconcitos especiales dentro de la habitación, a armar como mi casita en esa habitación. O sea, al final iba a vivir un mes ahí. Entonces, como que cada vez que entraba y la encontraba así ordenada, me daba mucha paz. Abrir las cortinas de la mañana, que entrara el sol, hacer la cama temprano, cosas que jamás en la vida había hecho y que ahí me lo propusieron y lo empecé a tomar y claro, pues todo un cambio, te cambia el día, todo, al menos a mí. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, pues yo ahora estoy haciendo esto, pero antes de esto ordené todo, como que el living, como que me da una paz, una calma interior, me calma internamente ver el espacio de a mi alrededor ordenado. Y así, pues muchas cosas. El despertarme y practicar, bueno, igual todo cambia, por ahora con una hija me cuesta eso. Eh, Mis prácticas generalmente son ahora ya en la noche, a esta hora, cuando mi hija ya se duerme, este es mi momento de practicar. Durante el día juego con ella, hacemos estiramiento, pero no es mi práctica. Y Pero cuéntame, esta es ahora te ahora quiero como... llevar al ámbito, sacarte un poquito como de la historia de vida, te quiero llevar más bien al ámbito de específicamente la situación de estar teniendo estas herramientas, habiendo aprendido, habiendo podido aplicar algunas, otras no tan a la tradicional, pero adaptadas a tu vida. Eh, en el ámbito como de estar ahí insertándote en Australia, ¿ha sido fácil? ¿Tú sientes que más allá del idioma y la enorme barrera y dificultad que significa el idioma, ha sido fácil, difícil? ¿Con qué cosas bien puntuales te has encontrado que sientes que, pucha, ha sido más complicado de lo que tú pensabas o lo has podido sobrellevar y no ha sido tan complejo para ti? Yo creo que algo que fue complejo y que lo puedo ir sobrellevando mejor cada vez fue el hecho de que yo cuando salí de Antofagasta la primera vez para venirme a Australia, yo en Antofagasta tenía una vida soñada para mí, como que había logrado tener, tú lo conociste, un domo, como un centro de yoga en la Ujú. playa. Entonces, para mí, el trabajo era levantarme en la mañana a ir a hacer clases de yoga mirando el mar frente a la playa con un grupo, una comunidad hermosa que teníamos ahí. Éramos una familia muy linda y era un sueño mi trabajo, o sea, levantarme a hacer clases de yoga a ese lugar, mirando el mar, terminar. Ahí hacía dos clases seguidas, entonces a las 11 de la mañana yo terminaba y mi trabajo era como ir a hacer trabajo administrativo, planificar mis clases, hacer un plan de clases en la tarde, en un jardín así, o clases en la noche en otro lugar, pero una vida que en verdad soñada para mí. Pero aún así yo tenía ese impulso de que, bueno, si esto tan hermoso me está pasando a esta edad, a este momento, en este lugar, ¿cuántas cosas más deben haber? Y yo quiero seguir viajando y no me puedo frenar porque estoy acá en un lugar tan maravilloso. Siento que así como esto,
pueden haber muchas cosas más afuera. Entonces, como que soltamos el domo, lo digo en plural porque estaba con mi socia, mi compañera ahí en ese tiempo, que ella también ahí le empezó a picar el bichito de querer viajar. Decidimos vender el domo, soltarlo. Era nuestro hijo, fue un proyecto que nos costó muchísimo sacar a flote y mantenerlo y se logró y vivió y generó todo lo que quería generar, nos enseñó todo lo que nos tenía que enseñar y lo Mm, soltamos. Y nos vinimos a Australia, entonces claro, volver a Australia con mi inglés ahí precario, hacer trabajos, como te decía, no sé, de limpiar, de trabajar en hoteles, en restaurantes, qué sé yo, que te encuentren, que te cuesta encontrar pega, después de tener una vida tan linda y como haber logrado tantas cosas en tu área, que era el yoga para mí en ese momento, claro, fue difícil, pero creo que igual respondiendo un poco las otras preguntas, no sé, pues siempre traté de mantener vivo eso. Yo cuando me vine a Australia la primera vez, si bien mi trabajo principal eran otras cosas, era trabajar en hoteles, en otras cosas, en mi casa yo no tenía living, yo no compré muebles en el living y hice una sala de yoga en español. Entonces ujú, siempre mantuve vivo eso en mí, de hacer clases de yoga, de no perder eso nunca, porque en ujú. verdad siento que era o es como lo que me gusta, lo que me apasiona, lo que siento que soy un aporte al mundo, como que siento que compartir lo que a mí me ha servido y me ha enseñado tanto con los demás es algo que tengo que hacer y que me nace hacer y que me gusta hacer. Entonces sentía que si bien no lo podía hacer en inglés, como les decía a esta señora de la casa, le dije que sí, pero al final nunca lo hicimos, yo seguía haciendo clases de yoga en español en mi casa. Ujú. Y era una casa chiquitita, muy chiquitita, me cabían 6, 7 personas y ahí le dábamos todas las semanas practicando y yo poniéndole todo mi corazón y todo lo mejor de mí y siempre aprendiendo, siempre estudiando y compartiendo lo que aprendo y ese es como que siempre ha sido mi objetivo y mi intención. Y después cuando volví a Australia, lo mismo, o sea, después de haber estado haciendo clases de yoga en Chile, en Costa Rica, volver acá y decir, bueno, volver a trabajar en un restaurante, de garzona o trabajos así que me gusta porque siempre estoy aprendiendo cosas nuevas. Nunca había sido garzón en mi vida, ni en Chile, por ejemplo, y decía, hoy soy garzón en Australia y era entretenido para mí todo, era como algo nuevo y hacer algo diferente siempre es lo como que me genera sensación de sentirme viva. Pero sientes que Y insertarte, por ejemplo, en Australia no ha sido un problema, o sea, has podido trabajar siempre, aunque fuera de la zona, has podido sí, sentir que tienes la libertad de moverte como migrante sin sentir que, por ejemplo, no sé, los documentos han sido complejos o que conseguir donde vivir ha sido complejo, ¿no? ¿No has sentido eso? sí, sí, Ah, pues bueno, la segunda vez ahora que volvimos, la idea era volver porque la primera vez que estuvimos con la visa Working Holiday. Y cuando tuvimos la visa Working Holiday, mi pareja estaba como más decidido en ese tiempo a venir a Australia con la decisión de quedarse. Yo en ese Ok. tiempo todavía, no sé, pues en ese tiempo tenía 29 años, 28 años, me sentía muy joven y como que quería seguir viajando nomás. Ese era, yo quiero seguir viajando, quiero ir a Australia y seguir viajando. A ver, si yo pienso, ya nos vamos a quedar en Australia, el sponsor, como que mi interior quieto. Si yo me preguntaba a mí, ya Valentín, ¿y si seguimos viajando? Y si decimos que no seguimos viajando, como que yo sentía en mi guata como mariposa Mm, como una emoción que me subía. Entonces dije, no, yo tengo que escuchar esto. Es como que por ahí es. Entonces yo mm. llegué a la casa civil y le dije, Rolly, ¿sabes qué? A mi pareja me pasa esto. Y yo siento que si yo pienso en quedarnos, como que me da, como que digo sí, como de la cabeza. Pero si yo digo, vámonos, como que de dentro de mi cuerpo, como que mi alma se enciende y como que siento que hay que irse. Y él me dijo, ¿sabes qué? Yo estaba pensando lo mismo y me pasa lo mismo. Como que sí, era algo que quería, pero como que no quiero eso. Y dije, entonces no lo hagamos, ya. Y como que los dos dijimos, no lo hagamos, y estábamos tan felices, ya, no lo hagamos. Entonces el Félix fue donde su jefe y le dijo, ¿sabes qué nos pasa esto? Y él lo entendió mucho porque él también es francés, él sabe lo que es viajar y todo. Dijo, no, sí te entiendo, pero él quiso mucho a mi pareja como trabajador, le gustaba mucho cómo trabajaba y le dijo, pero si algún día tú decides volver, quiero que sepas que acá tienes la oportunidad y la Ah, posibilidad de hacerlo bueno. cuando tú quieras. Entonces nosotros nos fuimos de Australia sabiendo que si nos arrepentíamos, podíamos volver. O sea, él, en verdad. Yo sí seguía con él eventualmente también. Y la segunda vez que volvimos para quedarnos respondiendo a tu pregunta de temas de visa,
claro, nosotros teníamos la oferta de esta sponsor con el empleador de mi pareja y él le dijo, sí, obvio, hagámoslo, pero teníamos que entrar a Australia de alguna manera primero. Entonces tuvimos que entrar con visa de turista. Sí. Entramos con visa de turista y con la visa de turista entramos directamente a trabajar con él, los dos, porque no teníamos permiso para trabajar. Con visa de turista uno no puede trabajar legalmente. Pero nos dijo, trabajen aquí y mientras están trabajando vamos haciendo el proceso. Entonces empezamos a trabajar, la visa de turista dura 3 meses en Australia y tienes que salir después de esos 3, o sea, te dura un año, pero 3 periodos de 3 meses consecutivos y de ahí tienes que ir saliendo y volver a entrar. Entonces estuvimos esos primeros 3 meses y ¿qué hicimos? A ver, se vencieron esos primeros 3 meses. Bueno, la cosa es que quedamos ahí como, no salimos, no me acuerdo cómo lo hicimos. Parece que aplicamos a la visa justo el abogado que nos estaba ayudando a hacer todo, que era el abogado del empleador, del dueño del restaurante, dijo, tiene la opción de salir o de aplicar arriesgándose a que, claro, les puedan negar la visa, pero si salíamos también nos arriesgábamos a que No los no dejan nos volvieran entrar. a dejar entrar, porque por más que la visa dure un año, ellos te pueden decir, no, no entras, porque eres sospechoso a que te quieres quedar, Claro. porque no tienes los fondos, no se demuestra, millones de razones, te pueden decir que no. Ya. Entonces todo era un riesgo para nosotros, salir o aplicar desde adentro. Entonces, claro, pues ahí igual estábamos asustados porque eh, nosotros nos vinimos arriesgándolo todo, o sea, nos vinimos con los últimos ahorros que nos quedaban, eh, era nuestra última carta, la verdad. Nos vinimos así y llegamos acá a trabajar y con lo que trabajamos, pagando el proceso de visa, pagando el trámite de la perra, que es carísimo, más caro que la visa mía y de él junto, traerse a la perra fue lo más caro de todo. Eh, y así, pues viviendo en una casita rodante, pagando arriendo, porque vivíamos en la casa rodante de una familia que tenía una casita rodante afuera, como adaptada como un departamentito así, con un jardín independiente muy bonito, pero todo chiquitito. Y no teníamos auto, caminando todos los días del trabajo a la casa. Entonces, claro, como igual difícil, pues, Mm, mm. luchándola nomás. Y se logró al final. Entre Y yo que sé que tú eres súper optimista, como que la mirada del vaso lleno siempre vale la pena, pero si, si, si hubieras podido darte un consejo cuando recién llegaste, ¿no? A la luz de la experiencia de hoy día, ¿qué te habrías dicho a ti misma como para poder sobrellevar las cosas de una manera más tranquila o no sufrir lo que pasó que haya sido complicado o incómodo? ¿Te darías algún consejo a esa Valentina recién llegada que tenía quizás expectativas diferentes o no sentía que iba a funcionar tan fácil después de tener estos pequeños tropiezos? em, confiar, yo creo eso, como que siempre Mm, confiar, como confiar en que incluso las cosas difíciles, si no funcionaba lo de la vista, confiaba en que era porque no era este el lugar, no lo iba a ver como un fracaso, iba a sentir, no era Australia mi lugar, la vida me está mostrando que no es acá y que hay otro lugar esperándome, como que no sé si respondo a la pregunta, no sé si es un consejo que me daría, es como lo que yo pensaba en ese momento y tenía la tranquilidad de que no lo hacía con estrés, sino que había una presión porque, claro, estábamos poniendo muchas cosas en juego, tiempo, energía, dinero, muchas cosas, pero al mismo tiempo confiando los dos de que va a ser lo que tiene que ser. Y si es porque es para nosotros, y si no es porque no es para nosotros. Y siempre lo pensamos así, lo vimos así. Oye, y para ir ya quizás como dándole un cierre a este espacio de hoy, de la ciudad en la que vives, que ya igual nos comentaste algo, pero quizás del país, porque has estado conocido más Australia, ¿qué te llevarías si pudiéramos decir como este concepto de ciudad ideal, algo que te guste y algo que no te guste tanto, que no te llevaría? ¿Qué te llevarías que no te llevarías? Lo que me llevaría de acá es la naturaleza, toda la naturaleza que hay. Yo donde estoy viviendo ahora, yo vivo en un pueblito, pero estamos al lado de una ciudad más grande que es Cairns, pero es una ciudad todavía muy bajita, no tiene edificios,
muy pocos edificios bajitos, no hay ni un edificio gigante, por ejemplo. Entonces tú a donde ves, a donde miras, es naturaleza, como montañas verdes, las playas, el mar, es como que hay mucho donde mirar, mucho como, mucha visual limpia. No es como una ciudad colapsada de edificios, de construcción, de casas, de corriendo, de... Eso me encanta. Es una ciudad grande, tiene todo lo necesario, tiene, no sé, sus centros, sus tiendas, sus restaurantes, todo. Sigue siendo pequeña y mucha naturaleza, mucha playa, no las playas ideales para mí, pero sí mucha playa, mucho bosque, muchas caminatas en este pueblito donde yo vivo, que es así, chiquitito, una manzana sería. No sé, pues yo voy y me meto entre medio de cosas y todo tiene caminitos y bien hechos, que tú puedes caminar, pasar la escalerita, todo bien hecho, donde tú vas, hay baños públicos con confort, con jabón, con mudadores, como muy primer mundo. Y eso es muy cómodo, es muy agradable, todo bien cuidado. Eso me llevaría siempre ¿Quién del no? primer mundo. ¿Ah? ¿Quién no te llevarías? ¿Y qué no me llevaría? Creo que también, no sé, un poco hablando en general como del primer mundo, como que creo que a la gente del primer mundo le falta como valorar eso, como que piensan que así es en todos lados, como que piensan que así es la vida y no valoran de repente lo que tienen o las oportunidades incluso. Por ejemplo, yo trabajaba con amigas, compañeras de trabajo mesera y yo le decía, pero ¿por qué haces esto si tú hablas inglés? Tú podrías hacer tantas cosas. Como que como que no lo ven, como que no ven las oportunidades que tienen, las posibilidades. Yo le decía, ¿por qué no viajas? Ella es muy joven, pues tenía como 18 años. ¿Por qué no viajas? Como ella encerrada en este pueblo, toda la vida creció acá y ella trabaja acá. Y yo, ¿por qué no viajas? Si vives en Australia, tú con este trabajo que tienes acá, trabajas un año, ahorras y puedes recorrer el mundo. Y como que no lo ven, como que no sé, eso Mm. me choca un poco. Como que siento, por otro lado, también digo, menos mal yo nací al otro lado del mundo porque puedo valorar esto. Creo que la gente que nace acá, no sé, no lo ve, no lo valora, no lo siente como algo, como como que son afortunados o como una gran oportunidad o como una posibilidad de hacer muchas cosas. Quizás uno de todos lados tiene la oportunidad de hacer muchas cosas, pero desde otros lados del mundo es mucho más difícil. Pues. Desde acá es como más fácil quizás y la gente Sí. no lo ve. Y otra cosa que quizás no me llevaría de esta ciudad, de este pueblo, es mucha lluvia. Yo soy de Antofagasta, ya no llueve nunca. Y acá a veces llueve mucho y a mí me gusta salir, soy callejera, entonces como que con la lluvia yo siento que no se puede salir, pues igual la gente acá con la lluvia hace su vida normal, pero igual pues mucha agua, mucha agua, pues, como que tiran con balde el agua, sale y mucha agua, entonces como que, oh, y hay veces que son días y días y días que no para de llover. Eso no me llevaría. La lluvia, la humedad, todo se te llena de hongo, está todo húmedo, no puedo tener, por ejemplo, muchas toallas, muchas sábanas, porque los closets, toda la ropa se llena de hongo. Entonces, eso no me llevaría, la Ahí humedad y la lluvia. podemos compartir un poco como secretos o productos que encontremos, Valentina, porque Taipei es lo mismo, Taipei es de un nivel de humedad y de moss rodeándote todo el tiempo Todo, que es impresionante, o todo sea, se llena de hongo. sí, pero en el caso de París, más bien los mohos los utilizan para hacer quesitos ricos, Sí. entonces es otro tema. Ay, Valentina, yo quiero darte profundamente las gracias. Ver que además me quedo con esta sensación como de que eres una persona tremendamente positiva, tremendamente abierta. Yo creo que más allá del yoga, yo creo que viene contigo. Pero que la práctica del yoga probablemente ayudó a sostenerlo y a seguir cultivando este espíritu libre y abierto. Así que me parece súper lindo y solo puedo mandarles a ustedes dos y a su beba un montón de bendiciones. Profundamente agradecida Ay, y qué gracias. bueno tenerte con nosotros en nuestros, sí, en nuestro podcast. Ha sido un honor que abras las puertas de tu Mm. vida. Así que nada, de corazón, muchísimas gracias de mi parte por haber participado. sí, Ay, gracias. ha sido un momento de, como dice la Jerry, de viajar. Yo en algún momento digo, o sea,
yo ya estaría, hace rato me habría sentado, yo ya me cansé, ¿cómo no? Positiva y mucha energía, mucha, porque cada movimiento es habituarse a un nuevo contexto. Sí, Y Sí, eso pues, totalmente. requiere energía, requiere mm, motivación, requiere perseverancia y totalmente toda mi admiración también por sostenerlo tanto mm, tiempo. Y ujú. que ojalá la vida ahora está en este pueblo, pero quizás dónde los va a encontrar mañana y que siga siendo esta olguita marina, estas ganas de moverse, que no se apague. ¿Por qué? Mm, ¿Sí? Que si es algo de tu esencia, que siga viviendo en ti. Que muchas sí. gracias. Sí, gracias a ustedes por la invitación, gracias a ustedes por este espacio. Y nada, un honor también compartir con ustedes porque también me hicieron viajar en el tiempo en mi vida y claro, darme cuenta de que sí, hasta yo me cansé de pensar todo lo que he hecho, pero al mismo tiempo digo, ahora quiero estar más quieta, pero claro, se me ocurre formar familia y también no es un viaje quizás externo de moverse, quizás estoy más quieta que nunca en mi casa, más con mi Mm, guagua, mm, pero es un viaje interior intenso igual, pues de tanto sí, aprendizaje, tanto cambio, así que creo que también el viaje puede ser tanto interno como externo. Así por que sí, supuesto, siempre, por siempre, supuesto. siempre en movimiento, siempre en viaje. Bueno, y a todos los que nos escucharon o nos vieron, hasta el próximo episodio, donde compartiremos con alguna otra invitado o alguna otra reflexión. Muchísimas gracias por estar ahí. Como siempre, cuídense mucho. Chao, Josecita. Chao, Gracias. Vale. Chao, nos Chao, vemos. José, Beso chao, grande. Thierry, gracias. Un besito.